El golpe de Estado de 1943 fue llevado a cabo por un grupo militar encabezado por Edelmiro Farrell, Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez. Este grupo se proclamaba como el GO y fue un grupo de enlace entre los jóvenes oficiales partidarios de restablecer la moral y la disciplina dentro del ejército, a su vez que buscaban salvar al país de la corrupción que creían que llevaría el comunismo. Ellos se oponían al pensamiento liberal conservador y defendían las ideas nacionalistas. No poseían bases ideológicas fuertes, pero se oponían totalmente a la corrupción de aquella época, como el fraude y el comunismo. Luego de todo esto, los que sucedieron al poder fueron los mismos que iniciaron el golpe de Estado. Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell llegaron a ser presidentes, mientras que Arturo Rawson fue un tercero no designado, y no fue sino hasta 1946 que se dieron el poder. Perón empezó a ganarse el corazón del sector obrero y bajo de Argentina gracias a la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esta favorecía en gran parte a la clase baja y trabajadora. Ya desde el gobierno de Farrell, Perón empezó a formar un movimiento el cual buscaba y apoyaba la idea de un modelo industrialista, y a su vez el beneficio para los trabajadores. Su poder iba subiendo a medida que avanzaba de cargo, pasando por el rol de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. El poder que iba ganando Perón iba subiendo poco a poco. No obstante, lo que también iba avanzando era la oposición a sus ideales por parte de la clase alta y los terratenientes. Gracias a la influencia del secretario de la Embajada de los Estados Unidos, Sprague Braden, y a los sectores altos e industrialistas, el gobierno de Farrell consideró al movimiento de Perón como una amenaza. La consecuencia de esto fue que el gobierno ordenó la renuncia por parte de Perón de sus cargos y el encierro en la isla Martín García. Esto fue un error por parte del gobierno debido al que al darse cuenta, el sector obrero empezó a iniciar huelgas y marchas con el objetivo de que liberen a Perón y que retome sus cargos. Veían a su encierro como la victoria para los sectores capitalistas y la pérdida de sus beneficios obtenidos a sus conquistas sociales. A causa de esto, Perón fue liberado y continuó con sus conquistas sociales. Perón fue elegido candidato a presidente por el Partido Laborista. Él se presentaba como el representante de los trabajadores, la justicia social y el defensor de los intereses nacionales frente al imperialismo norteamericano. Por otro lado estaba la Unión Democrática, la cual estaba conformada por varios partidos políticos que se proclamaban a sí mismos como la verdadera opción democrática e identificaban al Partido Laborista como los nazifascistas de la Argentina. Al final, Perón ganó y fue electo presidente con el 52% de los votos a favor. El primer plan quinquenal fue un sistema que buscaba independizar a la Argentina económicamente a través de las actividades industriales. Era un plan pensado para ejecutarse en los próximos 5 años y como principal característica era que el Estado empezó a administrar la economía del país. Factores como la creación de la IAPI, Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, permitió que el Estado administrara las exportaciones e importaciones del país, generando grandes recursos los cuales iban dirigidos a la expansión del sector industrial. A pesar de todo esto, este sistema mostró debilidades que lo llevarían a su fracaso. La esposa de Perón, Eva, fue una mujer la cual se opuso a no influir en el ámbito político-social. Gracias a sus discursos y acciones generó fuertes políticas, ganándose enemigos en los sectores altos y capitalistas. A su vez, los sectores bajos la apoyaban cada vez más y la llamaban Evita a modo de confianza. El segundo plan quinquenal surgió para hacer bien lo que el primero no pudo. Se implementó para poder dejar de depender del consumo de combustibles, maquinarias y materias primas de origen extranjero. Este nuevo plan abandonó la IAPI y dejó de ceder el poder económico total al Estado. Todo esto produjo nuevos cambios dentro del movimiento peronista. El sector empresarial se mostraba satisfecho, aunque los trabajadores empezaron a tomar distancia de las decisiones económicas que tomaba el gobierno.
A causa de las fuertes medidas tomadas por Perón hacia aquellos que no lo apoyaban, fue ganando más enemigos. Aliados como la Iglesia dejaron de apoyarlo, al igual que varios sectores militares. Todo esto para pasarse al bando antiperonista. Esto provocó que ocurriera un bombardeo a la Plaza de Mayo un 16 de junio de 1955. Las fuerzas militares del gobierno pudieron detener esta crisis, pero los antiperonistas no iban a ceder. Gracias a este ataque, Perón decidió convocar al sector obrero a la Plaza de Mayo un 31 de agosto del mismo año. El discurso que dio hizo que ganara más enemigos de los que ya tenía y los sentenciara. Finalmente, este golpe culminó con un ataque un 16 de septiembre, que fue llevado a cabo por la llamada Unión Libertadora. Los grandes representantes de esta unión fueron Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu e Isaac Rojas. A modo de gobierno provisional, luego de este golpe, Lonardi asumió y tomó el poder. No calles tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha